Nos vamos del Río de la Plata y Montevideo al Riachuelo. Vamos a ir a contactarnos y conversar nuevamente con el doctor Marcelo Weissel, quien nos va dando sus pequeñas charlas, pequeñas por tiempo, no por calidad, evidentemente, estas pequeñas charlas que vamos incorporando para que también el tema de la arqueología urbana y en este caso en el río o riachuelo sea conocido por nuestros oyentes. ¿Estamos en línea ya? Hola Marcelo. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Aquí estamos, tratando de saltar de Montevideo y el Río de la Plata al Riachuelo. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad, porque la historia está ahí presente, ¿no? Está ¿Cierto? ahí. Sí, La tenemos toda ahí. Nos vamos del combate de Montevideo, vamos a pasar a los navíos del Riachuelo. así es. Bueno, justamente este riachuelo que lleva su nombre desde la expedición de Don Pedro de Mendoza, el adelantado para el Río de la Plata, desde el año 1536. Pero yo me preguntaba un poco, a ver, ¿qué es el riachuelo de los navíos para un arqueólogo hoy, no? ¿Qué es lo que buscaría la arqueología en el riachuelo y dónde está? Digamos, ¿qué características tendría aquella ruina del viejo riachuelo de los navíos, no? Exactamente, además que es un tema, yo lo anuncié así también para nuestros oyentes, a ver si les cuestionaba, porque bueno, ¿qué es realmente? ¿A qué llamamos o cómo podemos interpretarlo, como decís vos, el riachuelo de los navíos? Así es, sí. Y bueno, justamente era un río pequeño y esa fue su primera denominación, riachuelo, para también diferenciar del río grande, porque el río pequeño era una desembocadura pampeana, digamos, de un afluente de 60 kilómetros de longitud, pero era importante tener en cuenta el río grande para entrar al río pequeño, porque sin la marea alta, los barcos, las naos, los navíos, las carabelas de aquella época, el siglo XVI, siglo XVII, no podían ingresar prácticamente. Y esa fue una marca del riachuelo de los navíos, que primero, como he dicho, empezó como río pequeño, luego río de Buenos Aires y finalmente un poco ya cuando era el lugar de invernada, de protección de los navíos, era buscar el ingreso justamente al riachuelo. Y nosotros hoy lo estamos buscando casi, claro, más de 400 años más tarde. ¿Y dónde estará? ¿Qué características tiene? Es realmente meterse en un tema que justamente es una excavación en un humedal, es decir, en un lugar acuático. Por Además, un eso, lugar que está altamente contaminado todavía como para no tener aguas claras para buscar, ¿no? así es. Por eso, principalmente para la arqueología, el riachuelo de los navíos es un canal natural al principio, luego con algunas obras, un cambio en su orientación, y finalmente hoy también después hubo obras portuarias muy grandes que canalizaron efectivamente y terminaron contaminando también al riachuelo. Además, ahí había toda mucha zona de astilleros. Claro, sí, fueron justamente la primera flota que llegó al Río de la Plata con Don Pedro de Mendoza para justamente empezar con una fortaleza a demarcar las pertenencias de la corona española en esta zona, trajo muchos barcos y mucha gente. Fue una de las expediciones, la expedición más grande que se organizó en España en ese momento, y trajo entonces también muchos artesanos de la madera y de los oficios navales, que al despoblarse Buenos Aires en 1541 son llevados a Asunción, y en Asunción comenzó justamente la actividad de construcción naval en gran escala, y siendo, por además había muy buenas maderas allí, ¿no? Pero que después van a pasar años hasta que el riachuelo sea sede de astilleros, ya en gran escala. Se construyó el primer barco con casco de metal en el siglo XIX, al promediar la segunda mitad del siglo XIX, y de ahí en más ya los astilleros, inclusive como hablábamos de la pequeña flota de Brown, Sí. las cañoneras, la maestranza del riachuelo, y es la Vuelta de Rocha también un lugar muy tradicional para la celebración de la Semana del Mar y de los referentes de todo tipo de embarcación.
Ahora, en el siglo XVIII también había en esa zona actividad de astilleros, no por supuesto grandes astilleros, pero había todo tipo de artesanos que trabajaban, ¿no? ¿Es así? Con naves, incluso el Sí, siglo... en reparación principalmente. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí, recién será la segunda mitad del siglo XIX cuando vienen los carpinteros de Rivera, los calafateros, especialmente los lígures, es decir, de la zona de Génova, y ellos van a ser entonces los que van a darle el sello del trabajo en la ribera al riachuelo. Y nosotros excavamos hace unos años los restos de un astillero en la Vuelta de Rocha, porque además es el sitio reconocido como donde, decía, se construyeron las cañoneras, que eran unas naves pequeñas, digamos, pero que podían acompañar a las naves de Brown en su defensa de Buenos Aires contra el Imperio del Brasil, por ejemplo, ¿no? Y les decía, encontramos los restos de un astillero. ¿Qué serán los restos de un astillero? Eso. Llenos de astillas, cualquier cantidad de astillas de madera, mucha clavería, o sea, todo tipo de uniones, y que quedaban ahí, digamos, ayudando a su vez a construir una superficie un poco más alta para luchar contra las inundaciones. Pero lo más interesante de este astillero que excavamos es que, bueno, estaba en una zona limítrofe entre lo que eran la competencia entre los diferentes pobladores, porque ya lo dijo Félix de Azara sobre el riachuelo, que era el lugar donde vivía esa gente, no toma vino, sino aguardiente. Eran lugares realmente peligrosos, las pulperías en el riachuelo eran clausuradas cada 2 por 3 por la capitanía del puerto, y siempre el riachuelo tuvo ese sello así medio ilegal, contrabandistas. Marginal. Bueno, marginal. Una pregunta, Marcelo, ¿sí? Que así como por curiosidad. Con respecto, por ejemplo, a los navíos que se pudieron llegar a encontrar ahí, ¿no? Para darle un poco de onda. Digo, ¿navíos piratas pudimos encontrar? No. Qué lástima. Piratas no. Corsarios sí. No, bueno, de la Armada Española hubo varios, y de la primera expedición, como he dicho, de Pedro de Mendoza, se hundieron algunos, se construyó la iglesia y casa comunal del primer real del don Pedro de Mendoza, la primera Buenos Aires, tenía construida con materiales de los naufragios. Hubo no solamente naufragios, hubo juicios de la nave de León Pancaldo, por ejemplo, la Santa María, que él estaba en expedición, contratado para ir hasta el Perú, y en la Ría de Gallegos, ya tratando de encontrar el estrecho de Magallanes, que era muy nuevo su descubrimiento, se hunde una de sus naves y él vuelve hacia el Río de la Plata, y acá se lleva con todo un conflicto muy grande, y también deja hundir su nave en la boca del riachuelo. Así que tenemos a León Pancaldo, tenemos un par de naves también de la expedición de Pedro de Mendoza, y la expectativa en ese sentido es grande, pero ¿a qué profundidad podemos encontrar esos restos? Son muchos años, claro. Claro, así es. Así que, no, lo interesante es ver que debajo de las casas de La Boca, ahí cerca de la Usina del Arte, ahí está todavía corriendo el agua de aquel riachuelo de los navíos, porque esa vieja canaleta pervivió a través del tiempo como canales de marea, que luego fueron urbanizados y se incluyeron en la ciudad. Así que hay vecinos y vecinas que viven arriba de barcos hundidos y no lo saben, ¿no? Ahora, el deterioro de esas naves, si uno las quisiera rescatar, no es factible porque están muy deterioradas en general. Bueno, ese es un problema específico, técnico, de la conservación de la madera saturada en agua, la madera que ya deja de ser prácticamente madera, sino que más bien es fibra, la resina se pierde y se convierte todo, los poros del tejido vegetal se llenan de agua. Pero desde hace unos años Argentina también ratificó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y tiene entonces sus métodos para trabajar primeramente en la documentación, registro y publicación de este tipo de investigación de estos bienes, y por el otro también proceder a la conservación de los hallazgos, ¿no? Por eso en Buenos Aires ahora, desde diciembre del año pasado, tenemos una zona de riesgo arqueológico, que justamente este sector del puerto, inclusive
unos metros hacia el estuario, donde se identifica la posibilidad de encontrar y a su vez de proteger los restos de naufragios. Bueno, entonces, Marcelo, la verdad que todo esto es muy interesante. Podemos decir que hay muchas naves, restos en realidad de naves, debajo de las tierras de la ciudad, por lo menos en la zona de las costas. Por lo menos en la zona del riachuelo y en la costa, sí. Pensar en barcos del siglo XVI o del XVII, estos navíos, naos o carabelas, es una cosa porque son de un determinado tamaño, no tenían muchos calados, no tenían mucha profundidad. Y esa característica va a continuar luego en la operación del puerto a través de las conocidas lanchas que iban hasta Montevideo, a la banda oriental, que en realidad las lanchas eran embarcaciones más pequeñas, como los pailebotes, las balandras y las humacas, muy conocidas también en la Guerra de la Independencia. Claro, sí, son las que luego se armaban para pelear. Claro, así es, así es. Así que tenemos como una época colonial y el principal momento del comercio de Buenos Aires, ya la boca del riachuelo estaba cegada y estaba habiendo mucha sedimentación para que las naves grandes, pensar en bergantines, fragatas o piezas más grandes pudieran entrar al riachuelo. Pero era muy activo el puerto de Buenos Aires con otro tipo de operación, eso sí. Bueno, Marcelo, entonces te agradezco. Nos quedamos con las naves pequeñas que se podrán en algún momento, podrán ustedes ir rescatando, por lo menos identificando, que son toda parte de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Es parte del patrimonio de la ciudad. Así es. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias y por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Te agradezco, Marcelo, esta nueva nota sobre la arqueología y que seguiremos con este ciclo en diferentes programas como ya lo hemos acordado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, Marcelo. Hasta la próxima.